Aquí comienza Diálogos para el Éxito Empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Diálogos para el Éxito Empresarial, un espacio en el que se generan conversaciones para compartir una visión crítica y especialmente reflexiva alrededor de las condiciones y del entorno que viven las empresas, quienes desde luego siempre buscan mantener una competitividad que derive en su sostenibilidad. En esta oportunidad me acompaña el doctor Gerardo Salazar, a quien presento brevemente. Gerardo Salazar se desempeña actualmente como director general de Administración de Riesgos y Crédito en Grupo Financiero Banorte. Es miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banorte, Banco Mercantil del Norte, Arrendadora y Factor Banorte, Sólida, Administradora de Portafolios, Seguros Banorte y Pensiones Banorte. Fue director general del Banco Interacciones de 2004 a 2018 y director corporativo de Administración de Riesgos de Grupo Financiero Interacciones de 2000 a 2004. Sus antecedentes laborales en el sector bancario se han enriquecido mediante experiencias profesionales en Banamex, Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, ha destacado en el plano académico como catedrático y por estudios de posgrado que abarcan doctorado, maestrías y especializaciones en materia de economía, administración de empresas, finanzas y ciencias sociales, en instituciones como el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Harvard University y el New York Institute of Finance. Es accionista de diversas empresas públicas y privadas, de las cuales ha fundado 4 y se mantiene como miembro vitalicio de la American Association of Individual Investors. Bienvenido, Gerardo, a este episodio de nuestro podcast. Qué gusto poder conversar contigo. Y para iniciar, me gustaría resaltar precisamente alrededor de tu amplia trayectoria profesional. Has destacado en el mundo financiero, no solo por tus relevantes posiciones en las diversas instituciones en las que has jugado parte, sino que has alcanzado además y evidentemente el más alto nivel, como es la dirección general. Hoy esto se da en términos de ser una persona muy reconocida, ya decía yo, en el sector financiero, pero por supuesto también a nivel no solo nacional, sino internacional, pues por estos grandes logros que has alcanzado, pero también por contribuciones que entiendo has realizado al paso del tiempo. Y tu voz, a mi entender, es escuchada por muchas empresas, por muchas organizaciones, influyendo en su toma de decisiones. Esto desde luego nadie te lo ha regalado y ha sido producto de tu carácter, tu preparación y evidentemente tu calidad como ser humano. Creo que has hecho lo necesario para alcanzar lo que algunos entendemos como el éxito directivo. Felicidades, Gerardo, y por ello me gustaría empezar con una reflexión inicial. ¿Puedes compartirnos cómo has hecho para ser esa voz de calidad, al menos yo así la califico, en un sector que es complejo y además muy competitivo, Gerardo? Pues con mucho gusto y primero que nada, muchas gracias por recibirnos y por tener este gran lujo, Miguel, de poder dialogar contigo sobre aspectos que nos apasionan. Sé que es mutuo y también pues lo hago conjunto para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Yo diría que la cultura del esfuerzo es primordial y sobre todo al principio, y creo que jamás deja de ser una divisa que te va mejorando como persona y que te va a obtener un reconocimiento hacia los demás y el poder de influir decisiones no en el ánimo personal o de lucimiento individual, sino fundamentalmente en el tomar las mejores decisiones para la institución que representas y satisfaciendo los intereses de todos los grupos involucrados en la empresa, donde, como sabes, confluye una gran cantidad de objetivos, aspiraciones y hasta sueños, ¿no? Yo diría que parte de las claves de ir escalando una trayectoria exitosa en el mundo empresarial, en el mundo directivo, pues tiene que ver primero con una brújula bien afinada, tener objetivos y visión claras. Eso es fundamental. Si no sabes a dónde, pues prácticamente cualquier camino te va a llevar a donde te encuentres cuando lo realices o cuando te des cuenta. Pero fundamentalmente, una vez que tienes la brújula, valores y actitudes son fundamentales. Un par de ellas tiene que ver con pasión y persistencia.
Si te apasiona porque te gusta lo que haces y además eres persistente, eso te va asegurando una trayectoria que podrá ser muy satisfactoria en lo personal y sobre todo de servicio a los demás, de servicio a los colegas con los que trabajas, a los individuos con los que estás haciendo equipo y fundamentalmente de solucionarle un problema a la sociedad, de prestarle un servicio a la sociedad que tenga un alto valor y que tenga en añadidura y de regreso pues un agradecimiento al respecto. Dos actitudes adicionales que también van moldeando esta trayectoria exitosa, pues tienen que ver con lo que sería innovación y adaptabilidad, porque no son unas recetas estáticas, son realmente combinaciones de ingredientes situacionales que se acomodan a las circunstancias y que eventualmente pues te hacen navegar con retos, con obstáculos que vas superando a veces muy bien y a veces medianamente bien, pues un camino que eventualmente visto ex post, pues constituye una trayectoria memorable. Creo que la resiliencia, que es un término importante y frecuentemente utilizado hoy en día, así como la determinación, son 6 actitudes fundamentales. Es decir, tener resiliencia es esa capacidad de aguantar. Tener la determinación te da el combustible necesario para aguantar, pero innovar, adaptarse, ser apasionado y además ser persistente, pues deberían ser 6 valores muy, muy, muy relevantes. Claramente a eso yo tendría que añadirle herramientas. Okay. Y las herramientas tienen que ver con comunicación. Poder presentar, poder vender, transmitir de alguna forma lo que piensas, el poder hacérselo saber a los demás y también estar muy abierto a recibir y a dejarte asesorar, aconsejar y crecer junto con tu equipo de trabajo. Esa herramienta de comunicación es fundamental. No puedo omitir pues lo que acabas de decir, ¿no? Hablando de mi trayectoria, administración financiera. El tema financiero es fundamental porque es donde eventualmente hay traspiés. Hay obstáculos que el mejor de los talentos, la mejor de las oportunidades, si no se acompaña con esa herramienta financiera o de gestión financiera, pues podrían descarrilar pues cualquier buen esfuerzo, cualquier buen emprendimiento y también una visión rica al respecto. Lo que he encontrado también es que hay que construir un equipo de trabajo fuerte, equipo de trabajo con destrezas complementarias y no con gente como tú, gente diferente, gente que añade perspectivas y dimensiones distintas al mismo tipo de problemas que con el paso del tiempo se va convirtiendo en una sabiduría de la calle, de banqueta, pragmática, que ayuda mucho. Respetar precisamente en el equipo de trabajo diferentes esquemas, diferentes perfiles, es fundamental. Yo recuerdo que alguna vez alguien me decía, no, la gente en venta, la gente en promoción, pues está con los clientes, está en la calle, casi no trabaja. No, sí trabaja, ¿no? Oye, y la gente analítica, la de escritorio, largas horas de trabajo, eso sí trabajan. Pues también trabajan, pero bueno, les proponía a los miembros de mi equipo, ¿por qué no cambiamos? Hacemos un role switching para ver si tú eres capaz de aguantar el tren de trabajo, de estar en la calle, de estar con los volvemos igual de críticos, ¿no? Respecto del otro. Totalmente. Creo que es interesante respetar el talento, los perfiles diferentes. No es nada más un tema de educación o de Manuel de Carreño, es un tema de enriquecer las herramientas con las que estás enfrentando el mundo y con las que tratas de materializar tu visión y pues ese gran sueño de emprender. Claramente no podemos decir que el cliente es añadidura ¿no? El cliente está en el centro de todo. Claro. El enfoque en el cliente y un Customer Center Strategy es fundamental. Necesitas tenerlo en cuenta para todo. No se siente en tus juntas, pero tienes que escuchar su voz. No, posiblemente no escuchas todas sus quejas o todos sus agradecimientos, pero necesitas estar abierto a esa comunicación. Ese cliente que es tan importante y para el cual trabajas necesita estar presente en todas las decisiones que estás tomando y eso es fundamental. Las herramientas para materializar una visión que se centran en el cliente, que saben comunicar y que fortalecen el equipo y lo van dinámicamente
compactando en algo más talentoso, pues son aspectos centrales de esa trayectoria. Gerardo, permíteme detenerte ahí un momento porque muchas cosas me llaman la atención de lo que nos compartes. Incluso hay algo en lo que me gustaría profundizar detrás de esta serie de, primero hablabas de actitudes, luego características que hay que considerar en el trabajo, pero me he permitido pedirte este alto un poco para plantear lo siguiente. Evidentemente tú hoy ya eres un hombre profesionalmente hablando, maduro y que ha alcanzado ese éxito del que hablamos precisamente en esta serie de episodios en el podcast. Cuando tú nos has compartido esta serie de características que para ti hoy ya son tangibles, reales, concretas, ¿las visualizabas cuando empezabas tu carrera? No pretendo mostrarte como algún prestidigitador o adivino, ¿no? Pero sí, más allá de cuestiones que evidentemente tienen que ver con tu carácter, con tu ética, con tu personalidad, ¿visualizabas algunas de estas como diciendo, esto es lo que me va a hacer llegar a alcanzar no solamente una cierta jerarquía, sino cierto éxito empresarial y directivo? Totalmente no. Y eso es lo que hace, pues digamos, una delicia, una trayectoria de este tipo. El que llegues y te encuentras satisfecho contigo mismo, no conforme, pero satisfecho. Y sin darte, y eso lo he hecho toda mi vida, el tiempo para saborear lo que has logrado. Siempre estoy pensando hacia adelante, en temas 1. Estoy en temas 1 y haciendo en T lo que eventualmente se materializa en temas 1. Pero no tengo esa habilidad de ver el futuro con esa claridad y con ese detalle, como bien dijiste. Pero sí construirlo, seguramente, Gerardo. Pero ¿cuál es el motor que te lo hace construir? Siempre tener una inclinación enorme por aprender. Estar abierto a la formación. Y sé que si quieres algo, hay que poner también en la mesa algo de tu parte. Sacrificio, pagar el costo. Costo, como término, en realidad implica sacrificio. Y si estás dispuesto a pagar cierto precio para alcanzar un objetivo con la fe de que va a haber algo más adelante, de que sí va a haber reacción, respuesta eventual a eso que tú estás poniendo de tu parte, pues eso te hace ir. Y ves la primera, y ves la segunda, y ves la tercera, y es un círculo virtuoso. Es algo que te retroalimenta, te reconforta, te alimenta, diría hasta el alma. No es nada más hablando de objetivos materiales que son relevantes, sobre todo cuando arrancamos nuestras respectivas carreras. Sí. Eventualmente el autoestima que se alimenta, el sentirte útil para los demás, empieza a ser un pecunio o una divisa que recibes a cambio y que te llena de satisfacción. Alguna vez le dije a alguien que le vivo agradecido, que cuando me dio una promoción importante, le dije, no, esta designación la pude haber hecho gratis, ni siquiera con algún ingreso a cambio. Dice, no es para tanto. Me decía, tiene que cobrar algo. Me decía, no, pero dices, caramba, tener la oportunidad de poder, digamos, explayar, desarrollar y crecer en tus habilidades, en tus experiencias y en tu aprendizaje, a veces estás dispuesto a pagar por ello. Claro. Y bueno, y eso no solamente vuelvo a hablar de ti y de quién eres, sino también, otra vez, desde esa perspectiva en la que uno va a actuar, ¿no? Porque nos decías, en función de lo que te invitaba a reflexionar, anticipas, aprendes, ves cosas y sigues caminando. Y esto vuelve a hacerse a manera de ese círculo virtuoso, ¿no? Vaya, muy bien, Gerardo. Déjame entonces, retomo en lo que ya nos venías anticipando, algo de lo que precisamente y de manera muy puntual nos hacías favor de compartir. Por ejemplo, respecto de la administración financiera, muy particularmente, y aquí sí ya de manera muy especializada, muy focalizada, tú has dedicado buena parte de tu vida profesional a analizar y entender los riesgos. Riesgos del entorno, riesgos propios a la empresa, evidentemente los financieros, económicos, políticos, sociales. Desde tu experiencia, ¿qué hay que observar para gestionar los riesgos? Y eventualmente, a mí me queda muy claro de parte del doctor Gerardo Salazar, y evitar la temeridad. Eso es interesantísimo porque primero hay que tomar en cuenta el apetito de riesgo de cada quien. Entonces, ¿qué tolerancia al riesgo tenemos cada uno de nosotros de forma personal o institucional? Y definidas por un consejo de administración. Y es curioso porque a veces se dice, vamos a hablar de riesgos, y se ve algo
separado, no, está en todas las decisiones. En realidad es un tema transversal que impregna todo, es ingrediente como la ajonjolí de todos los moles, diríamos, con un término muy mexicano. Lo que te puedo decir que desde el punto de vista financiero todos sabemos que hay 3 tipos de decisiones fundamentales y esenciales. Financieramente hablando, cualquier decisión que tomemos en ese ámbito o es de inversión, o es de financiamiento, o es de admisión de riesgos. Okay. Eso constituye una tricotomía, una separación artificial de 3 decisiones que en realidad son una sola. Porque cualquier decisión al invertir, al financiarte o al administrar riesgos, trae las 3 juntas. Todo depende de qué perspectiva quieras en qué perspectiva te quieras posicionar para verla. ¿La quieres ver como financiamiento? Pues para el otro y tu contraparte es de inversión. ¿La quieres ver como inversión? Para el otro tu contraparte es de riesgo. O sea, los 3 ingredientes están en cualquier decisión financieramente hablando. Entonces, hecho ese disclaimer o esa aclaración respecto de decisiones de riesgo, pues el catálogo y la taxonomía sí son muy amplios. Yeah. Y claramente el ranking mundial de riesgos tiende a hablar sobre todo y en primer lugar de riesgo tasa de interés, segundo lugar riesgo de tipo de cambio y tercer lugar del riesgo de los precios de las materias primas o de los commodities. Esa es la preferencia revelada de lo que se hace en los mercados de derivados, por ejemplo. ¿Sí? No es el resultado de un panel de expertos que están diciendo, de acuerdo a mi opinión, simplemente este es el ranking de riesgos. No son los únicos. Tú mismo, al plantear este cuestionamiento, estás tocando a muchos de ellos. Claramente, si hablo de riesgo de crédito, se abre una familia importantísima, la de contraparte, la de liquidación y demás. Y lo que hemos visto es que el tomar decisiones en el mundo actual debe considerar esos riesgos y si estás dispuesto a tomarlos. Y siempre he dicho, en cualquier decisión de emprendedurismo, de empresa, etcétera, cuando hay más downside que upside, cuando hay más que perder que lo que vas a ganar, ¿qué caso tiene? A menos que tengas un apetito de riesgo elevado y eso se justifica. Yeah. Pero falta que nos identifiquemos no con las metodologías que la escuela nos enseña o que los diferentes modelos, herramientas, conceptos que hay por ahí para medirlo, para dimensionarlo, sino también saber exactamente quién soy yo. Fíjate, qué interesante, Gerardo, y por ahí quería yo abordar, te ofrezco una disculpa al pretender interrumpirte, pero nos has descrito justamente las implicaciones que tiene, las consecuencias, y por ahí de pasada incluso hablabas de técnicas, modelos y demás, pero entendería que, otra vez, lo que vuelve a ser relevante es la persona que va a asumir esos riesgos, porque incluso, y aquí déjame entonces abrir para que nos des tu propia visión, frente al mismo riesgo, ¿qué decir 100 personas? 2 personas pueden actuar de forma totalmente diferente, ¿no? ¿Qué te hace a ti actuar, pues otra vez, ¿no? De esa manera pensada, madura, observadora, frente a los riesgos. Esto es interesante porque primero hay que medirlos. Okay. Importante, ver cuáles son sus causales y el sesgo natural en esta actividad es pensar en el peor escenario. El que toma una decisión y siempre está pensando en lo que puede llegar a ganar, no está midiendo riesgo. Okay. Tienes que pensar en lo que puedes llegar a ganar y en lo que puedes llegar a perder. Claro. Ese rango es justo la desviación respecto a lo que esperas. Riesgo es que suceda algo diferente a lo que esperas. Si tu expectativa o escenario central es que el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación estén en ciertos niveles y la realidad te demuestra, no, estuvieron por arriba, estuvieron por abajo, y qué tan distantes respecto a la expectativa estuvieron, es lo que te hace medir el riesgo al enfrentar cualquier decisión y resolverla. Y esto es interesante. Ahora, ¿cómo enfrentarla después de medirla? Hay que identificarse con la esencia de uno mismo. Tolerancia al riesgo, apetito de riesgo, teoría del control y arquitectura de límites. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a perder dinero? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Hasta dónde le pongo una cota a lo que quiero ganar? Okay. Uno diría, no, déjalo correr, yo sí quiero ganar mucho dinero. No, tienes que ser o acercarte al riesgo de una forma disciplinada, con una medición dinámica de indicadores y respetando lo que eres. Acuérdate que tú estás dispuesto a realizar una ganancia si en un periodo de tiempo se daba un 10%, por ejemplo, de rendimiento. Sí. O acuérdate que tú estabas
comprometido a cortar las pérdidas, un stop loss, por ejemplo, si sabes que en un periodo de tiempo alcanzabas una pérdida del 5%. La asimetría fijando límites es fundamental. Los stop losses tienen que ser súper sensibles y súper cercanos a los que hoy tienes, y los stop gains o los profit taking activities, las actividades para tomar utilidades, deberían ser en valor absoluto más amplias, en un rango todavía más amplio, pero tiene que haber una cota, porque si no te emborrachas de lo que pudiera ser una gran utilidad, que espera siga corriendo y eso no tiene por qué ser así, o te puedes perder en el hecho de ya me voy a recuperar, estoy perdiendo dinero, pero creo que el mercado... Cuando estás ya pensando en términos de ensoñación, estás pensando en términos de lo que pudiera pasar como para ganar más o para perder menos, es porque ya es tu corazón el que está tomando decisiones y no es tu cabeza. Y vuelves a entrar a la parte de persona, Gerardo. Me encanta que podamos compartir esto. En algún momento hablabas justamente de esa ambición y de esa temeridad, pero también concluyes ahora hablando de ese sueño y lo que está en el corazón de uno. Varios momentos de esta conversación, de este diálogo, he señalado el éxito que tú has alcanzado, la madurez que tú has alcanzado. Se va perdiendo ambición, se va perdiendo sueños en la medida que uno pues alcanza esa posición de éxito como para decir, ya soy más medido en los riesgos, no temeridad, ya hablando propiamente de riesgos, sobre todo en la parte personal, y que digas, pues ya aquí me acomodé, o es posible todavía seguir ambicionando, aspirando y soñando más éxito personal, directivo, empresarial, Gerardo. Estás tocando una relación funcional que ha sido motivo de debate hasta de premios Nobel de economía, o sea, riesgo y edad. ¿Ya? ¿Cómo se comparta la tolerancia al riesgo con la edad? Entonces, el consenso que hay entre estudios académicos y práctica profesional es que mientras más joven eres, estás dispuesto a tomar más riesgo. Claro. Y conforme va avanzando el tiempo, ese apetito de riesgo suele limitarse, acotarse y eventualmente, pues digamos, estacionarse. Si no es que perderse. O perderse, ¿verdad? También podría suceder. Entonces, es un debate interesantísimo que vuelve a apelar a los gustos y preferencias hacia el riesgo institucionales o personales. Y claramente la institución refleja a un conjunto de personas. Entonces, efectivamente, con más edad tienes más que defender. Con más edad, típicamente, el ingreso se hizo riqueza. El ingreso es un flujo por unidad de tiempo. La riqueza son ingresos acumulados en el tiempo. Es ingresos no consumidos que constituyeron ahorros que invertidos acrecentaron un patrimonio. Y conforme ese patrimonio va creciendo en el tiempo, hay más que defender. Y uno diría, no, la gente pobre seguramente es más amante del riesgo. No es cierto. Dirías, la gente es pobre porque tiene poco, pero bueno, eso poco es todo para ellos. Y lo va a defender como cualquiera de nosotros, lo va a estar defendiendo con un cuchillo entre los dientes, ¿no? Entonces, eso es interesante porque por grupos de edad y por estratos se puede decir que el riesgo nos hace como sociedad en promedio aversos al riesgo. La sociedad toda, en cualquier país, en promedio es aversa al riesgo. Y uno diría, no, es que son los empresarios que son amantes del riesgo porque se atrevieron a soñar y empiezan a ejecutar sobre ese sueño. Bueno, se requiere empuje, determinación y todo lo que hemos platicado previamente, pero eventualmente la mayoría de los empresarios que yo he conocido tienen ese staying power, esa posibilidad de mantenerse haciendo lo que hacen para ser más felices y hacer mejores indicadores, mejores números en el tiempo, porque son aversos al riesgo. Son aversos al riesgo. No andan en los casinos, no andan haciendo apuestas desproporcionadas. Existen algunos ejemplos de emprendedurismo que así ha sido, pero por decisión, espero que personal. Porque algo que es realmente muy lastimoso es escuchar a un empresario que te diga, si yo hubiera sabido que con un 10% de devaluación del peso pierdo a mi empresa, no me hubiera arriesgado como me arriesgué. ¿Cuál es el pecado capital? No haber medido el riesgo ni la situación en la que estabas parado. Que ahí siempre es más fácil a posteriori, ¿no? Porque, como tú lo has venido señalando, en la postura e intencionalidad frente a,
pues ahí uno actúa más con base a lo que uno es, como has insistido, ¿no? Ya cuando los eventos suceden, ojalá favorablemente, pero cuando no es así, pues ya es más el hacer un lamento retrospectivo, ¿no? Totalmente. Y además hay que separarse y ser muy maduro y quizás un mejor término sería muy asertivo con uno mismo. Ya. Una cosa es quién soy y una cosa es quién me gustaría ser. Y no soy. Ok. Uno podría decir, ok, mi nombre es peligro, soy el 007, soy el 007, ¿no? En términos de riesgo. Sí, sí. No, en realidad no. O sea, es una persona más conservadora, más limitada, etcétera. No hay que confundirse, no hay que autoconfundirse. Lo que me gustaría ser y no soy versus lo que sí soy. Y hay que tener la humildad de aceptar ese apetito de riesgo y pues imbuirlo en cada una de las decisiones que tomamos. Perfecto, Gerardo. Bueno, evidentemente conversar contigo siempre dará para mucho cada vez que tengo oportunidad de compartir estos momentos contigo, estas conversaciones, es riquísimo. Pero me gustaría para cerrar en esta ocasión el episodio, si pudieras compartirnos, dada toda tu experiencia, en mucho evidentemente también de lo que nos has podido compartir hasta el momento, algún tip, alguna idea que tú sugirieras, orientaras, ¿verdad?, a todos aquellos que quieran alcanzar el éxito empresarial, el éxito directivo, Gerardo. Con mucho gusto, Miguel. Yo lo que les diría es como una ruta, la pueden pensar como un viaje en cualquier medio de transporte que se puedan imaginar. Las diferentes estaciones que ustedes van a estar transitando empiezan con un punto, y el primer punto, la primera estación de ese viaje es identificar un problema o una oportunidad. Hay que identificar un problema o una oportunidad. Ahora identificas tu vocación, lo que te gusta, que es fundamental, sí. Eso es central. Y empieza a hacer pues lo que te gusta, no forzosamente en donde te puedas sentir más cómodo. Lo que te rete, pero no lo que te mate. Ok. ¿No? Entonces, esa es la primera estación. La segunda estación tiene que ver con desarrollar una propuesta de valor para ti o para la empresa, o para atender ese problema o esa oportunidad, para capitalizar la oportunidad o atender o resolver el problema. Tercero, lo que sí enseñan en la escuela, vamos creando un plan de negocios. Ok. ¿Cuál es plan de negocios? Plan de vida o carrera en lo individual, plan de negocios para nuestro emprendimiento, para nuestro proyecto. El cuarto, claramente es hacerse de recursos el humano. Okay. Primero es el humano, no es el dinero. Primero es con quién te juntas. Importantísimo, con quién te apoyas, quién te hace mentoría, quién te orienta y o quién va a estar y en qué tiempo te va a estar autoeducando. O sea, creo que hay que agarrar de todos lados, no nada más el tema de un proceso educativo guiado por uno mismo. Eventualmente sí tiene que ver con el fondeo. Hay que buscar el fondeo, buscar los recursos materiales. Y lo que típicamente sucede es que son los propios o los de los amigos y de familia, de un mecenas, un angel investor, y así nos vamos para las demás estaciones de fondeo. No me voy a ir por allá porque detallarlas también da para un poquito de tiempo. Pero Gerardo, y perdón, sé que te había mencionado que sería la última reflexión a invitarte a hacer y te interrumpo. Pero al final del camino, yo te presentaba al inicio, y no porque lo diga yo, así es. Muchos, con toda autoridad, te reconocemos como una voz importante, una voz autorizada a nivel internacional en la materia que tú manejas. Pero, y este es el punto al que voy al haberte interrumpido, eso también se convierte en una responsabilidad. Totalmente. Sí, 100%. 100%. Yo creo que con todo este tiempo construyes una reputación. Claro. Y esa reputación es un activo intangible, valiosísimo. O sea, es algo que no puedes poner en riesgo. Y es interesante porque a veces de forma indirecta te llegas a enterar, como me ha pasado varias veces a lo largo de algunos años, que dicen, fíjate, este grupo empresarial está esperando para ver qué decisión tomas o qué opinas de esto para efectos de ellos también deciden. Sí. Entonces dices, carambas, no es un tema nada más de opinar de toros o de fútbol, ¿no? O de aspectos un poquito más divertidos o menos trascendentes. Hay decisiones importantes y te llena de satisfacción haber evitado un riesgo, mitigado otro, y si te equivocaste, aprender a rabiar de ese error.
O sea, jamás ocultarlo y aprender, obtener las lecciones aprendidas al respecto, porque es una gran responsabilidad. Definitivamente es una gran responsabilidad. Te desviaba yo, y gracias por esta reflexión, te desviaba yo de esta serie de sugerencias, recomendaciones, tips que nos darías. ¿Queda alguna otra que tú consideres pertinente? Totalmente. Yo creo que en el emprendimiento hay que enfocarse a la adquisición del cliente y la retención del mismo. Okay. O sea, no es nada más adquirir el cliente. Después hay cierta pérdida de la base de clientes que requieres blindarla, requieres afiliarla y con el tiempo seguir satisfaciendo de la mejor forma y de manera diferenciada con la propuesta de valor esa necesidad y ese objetivo. Claramente todo esto te ofrece lecciones, hay que adaptarse e iterar, o sea, y hacerlo. O sea, no es nada más un tema o un camino que recorres una vez, lo recorres varias veces y en cada iteración vas aprendiendo y esto es importante. Con ello, pues bueno, creo que enfocarse a la ejecución es fundamental, ejercer liderazgo es importantísimo. Ningún plan se ejecuta exitosamente sin liderazgo. O sea, lo que transforma planes, visiones y sueños en resultados y materialización de un modelo de negocio que sí tenga en el bottom line o en la utilidad neta, pues números positivos y crecientemente buenos, es liderazgo. Es liderazgo que es situacional, no puedo meterme a recomendar si debería ser un liderazgo carismático o un liderazgo que otorga el puesto o el nombre del puesto en tu organización. O sea, creo que el liderazgo, como sabemos, es situacional. Importantísimo, el networking es fundamental. Okay. Tú y yo hemos platicado de este otro tema, de este tópico antes. O sea, para hacer negocios necesitan 3 capitales. El capital financiero, que todos vemos, el capital humano, que es el formacional, el formativo, y el capital relacional, y por eso los menciono. O sea, creo que necesitamos esos 3 capitales idealmente. Hay gente que hace negocios con uno de esos 3 capitales. Hacer negocios con los 3 capitales es fundamental. Hay gente que hace negocios con la relación, pues también, pero la propuesta queda corta, queda pobre y se podría enriquecer usando los 3 tipos de capital que acabo de mencionar. E igualmente, es una invitación abierta y mi última recomendación es nunca paren, siempre en movimiento y siempre aprendiendo. O sea, tenemos que ser aprendices perpetuos en la realidad que hoy vivimos. No podemos ignorar las tendencias tecnológicas, los cambios en el entorno, pues claramente eso requiere actualización y aprendizaje, ¿no? Y en cada decisión, pues volver a hacer lo mismo. Magnífico. Que, pues además, fíjate, con ello cierras muy en la línea de una de las actitudes que había situado, ¿no? El cómo lograr esa sostenibilidad y cómo ser uno mismo sostenible, ¿verdad? Gerardo, pues te aprecio mucho el tiempo, la disposición, pero sobre todo el gran valor en lo que nos has compartido, cómo nos enriqueces para todos aquellos que, pues de una u otra manera, más allá de estar en el mundo empresarial, en el mundo directivo, pretendemos alcanzar el éxito o alcanzar una altura que, como ya en los últimos momentos hemos conversado, pues tú has logrado. Felicidades, Gerardo, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Respeto, admiración y mucho cariño para ti y para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Te invitamos entonces a ser parte activa de este podcast. Escríbenos, ya lo sabes, a través de nuestras redes sociales. Compártenos tus comentarios, tus dudas, inquietudes. Por supuesto, también tus críticas siempre son bienvenidas, así como tu propia visión sobre aquello que requieres para alcanzar el éxito empresarial. Desde luego, por favor, síguenos y sugiérenos con temas que para ti sean importantes, sean relevantes. No te olvides que también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el Éxito Empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.